Bueno, buenos días, hermano, bendecido eres por medio del Evangelio. Un privilegio grande poder compartir una vez más un poco de la locura de la predicación. Fíjate si no es locura que nos estamos saliendo cada vez más de los parámetros, de los parámetros que la religión ha impuesto por medio de filosofías a través de un poco más de 2000 años desde que comenzó todo esto, y fíjate que es el tiempo estimado que el ser humano tiene. En realidad no importa si fueron 2000, 3000, 5000 años o si fue hace 500 años. Lo importante es poder llegar a entender la anchura, la profundidad, la altura, todas esas dimensiones del amor de Dios, del Evangelio, de la gracia. Te saluda tu hermano Vinicio Barrera desde aquí de El Salvador, un país convulsionado como están muchos países alrededor del mundo, pero con la esperanza de que esta palabra poderosa pueda llegar a tu mente, a tu espíritu, a tu hombre interior y pueda renovarlo en el espíritu del entendimiento y pueda entender cuál sea todas esas características del espíritu. Bueno, yo te invito como siempre a que te unas a mis canales donde puedes encontrar estos temas y escucharlos una y otra vez. Cuando yo te digo una y otra vez es porque son temas difíciles de entender. Fíjate que el régimen del espíritu recién aparece aproximadamente hace unos 3 años, 4 años, cuando yo comencé a notar las inconsistencias doctrinales por causa de que yo comencé a ver que todo se traducía a una interpretación humana, haciendo uso del recurso de la filosofía al momento de escuchar una expresión. Y por ahí comenzó todo y se ha venido desarrollando poco a poco, hablando una doctrina no tradicional con respecto a lo que está escrito. No estamos inventando, yo no te estoy inventando, yo no te estoy sacando de contexto. Fíjate que muchos me acusan de sacar de contexto, pero ellos nunca han entendido qué es eso. Ellos no saben contextualizar. Ellos creen que tú contextualizas un capítulo, pero el contexto de una expresión dicha por Pablo en el fundamento, en la letra, en la ley, en el tribunal, su contexto son las 14 epístolas, es decir, todo lo demás donde se encierra el Evangelio de la gracia, pero en una forma desordenada por causa de que la ley vino así, desordenada. Por eso tú tienes que acomodar, como te dije en el programa anterior. Si tú no acomodas, y tú acomodas no lo que está acomodado, tú acomodas lo que está desordenado. Entonces vamos a hablar ahora de algo bien interesante. Fíjate que dice el Evangelio que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú sabes que la masa es el Evangelio, la ley, el rudimento, el tribunal, donde se pueden separar los vasos de honra de los vasos de deshonra. Si un poco de levadura te leuda esa masa, esa ley, esa
letra, como dice 2 Corintios 3. Entonces dice que el resultado es que ese poquito de levadura te va a leudar, te va a transformar, te va a cambiar la verdadera intención de lo que en realidad está queriendo decir. Pero tú debes notar que si un poquito de levadura leuda toda la masa, significa entonces que si tú estás errado, fíjate que errar es sinónimo de pecado. Y lo que hablábamos en el tema anterior, tú puedes decirme, no, es que el pecado fue quitado. Sí fue quitado en la medida en que tú deshumanices lo que estás diciendo y lo pases al espíritu. Ahí se quita tu error. De lo contrario, tú solo estás leyendo la letra que dice que Él quitaría el pecado de una vez y para siempre en un día. Un día en un abrir y cerrar de ojos. Pero tú continúas en ese error cuando te imaginas a un Dios carne, a un Dios físico, a un Jesús en una cruz. Tú estás leyendo la letra y estás diciendo que Él murió en una cruz y que ahí fuimos justificados. Sí, pero tú no lo has sido mientras tú continúes en el error, viendo la letra con la mente inadecuada y no con la mente correcta que te hace acomodar esas expresiones al espíritu, no con sabiduría enseñada por los hombres, sino con las palabras que enseña el espíritu, el régimen del espíritu, que hoy por hoy, como te lo vengo diciendo, solo este servidor lo está haciendo. Tú puedes unirte a mí, tú puedes disfrutar conmigo de esta maravillosa palabra, buscándome ahí en mis canales de YouTube, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. De la misma manera en la página de Facebook, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, y en Twitter se llama @VinicioBarrera5, y tú puedes ingresar a Twitter si tú usas esa red social o las otras y puedes disfrutar de los temas. Bueno, en esta oportunidad quiero traerte un poquito más de lo que el régimen tiene preparado para ti. Yo quiero decirte que de aquí en adelante, de este tema en adelante, falta muchísima información. Fíjate que yo te voy dando lo que me dan en el momento. Yo no puedo venir a inventar aquí. Yo no puedo venir aquí a querer hacer una división si yo ni siquiera puedo sumar. Tengo que ir paso a paso, dándote lo que el espíritu de gracia, lo que el régimen del espíritu me proporciona. Entonces, tú sabes, si yo fuera Jesucristo, si yo fuera Dios, pues yo lo sabría todo, pero yo soy como tú, una primicia, pero no el primogénito. Ojo, el primogénito es el régimen del espíritu. El primogénito es a quien a ti te igualaron, porque Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, las primicias, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen, al propósito de su Hijo. Pero su Hijo, tú tienes que deshumanizar ese término, porque no es que Dios tuvo un hijito, sino que hijo es un sinónimo de semejanza, de igualdad. Entonces, Él te igualó a Él en el propósito para que Él fuera el primogénito, no la primicia. Las primicias somos nosotros. Pero el régimen del Espíritu es el primogénito, y dice que Él sería el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Esos hermanos son los que antes conoció y que también predestinó. Bueno, vamos a hablar ahora un tema bien importante, porque yo he venido escuchando, probablemente tú que estás viendo esto, yo te he escuchado a ti hablar de los ángeles. Y quiero recordarte que si tú tienes leudada un poquito de la masa, tú estás equivocado en todo lo que tú digas, 100%. Tú no puedes estar equivocado 60% y tener un 40% de revelación. O tienes la revelación al 100% o tú no tienes nada. Yo recuerdo a alguien que una vez me dijo, es que hay cosas que a mí me gustan y estoy de acuerdo contigo, pero hay cosas que no. Pues lo que pasa es que tú estás todavía en iniquidad.
Dice, creo que es Romanos 11:9, no estoy seguro, pero dice que si las primicias, si el punto que tú leudaste, si el punto que tú metiste levadura te leudó toda la masa, dice que si una primicia es santa, lo es el resto de la masa. O sea, estamos recomponiendo todo lo que la filosofía y la hueca sutileza arruinó, echó a perder por causa de un propósito. Pero como te digo, vamos a hablar en esta oportunidad qué son los ángeles, porque tú has pensado que los ángeles son unos seres alados, son unos seres, fíjate, espirituales, que se encargan de cuidarte, y que cuando alguien te iba a disparar, el ángel te movió y tú caes en una, no sé ni qué término usar, yo uso humanización, pero fíjate que la misma humanización, tal como tú haces físico un concepto espiritual, de la misma manera tú tienes una concepción, tú concibes lo que es el espíritu, y los ángeles los haces espirituales, pero bajo un concepto terrenal. Espero que tú me entiendas lo que estoy tratando de decirte, porque hay cosas muy difíciles de explicar. Es decir, tú no tienes claro qué es el espíritu. Porque cuando tú me puedes decir, pues sí, pero es que los ángeles sí son espirituales. Pero hasta ese término de espiritualidad tú lo has concebido conforme a una filosofía. Creo que ahora sí me lo entenderás. Y tú crees filosóficamente, y has llegado a la hueca sutileza, que los ángeles son unos seres que andan por ahí encargándose, y tú lees Éxodo y dices, no son todos estos, perdón, cuando dice, guárdate de mi ángel, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él te introducirá en las buenas obras, y tú te imaginas unos seres ahí bien ocupados, cuidándote día a día de todas las burradas que puedas cometer, porque tú estás preparado, tú tienes un propósito y el ángel te está cuidando, y total, tú has humanizado todo absolutamente. Tú tienes humanizado lo físico y aún lo que tú crees que es espíritu. Pues yo quiero darte noticias en esta oportunidad que el régimen del espíritu trae para ti. Los ángeles no son unos seres encargados de cuidarte. Te lo voy a decir así y luego lo vamos a desarrollar. Los ángeles son el don que Dios usa para alumbrarte y salvarte. Te lo voy a repetir. Los ángeles son el poder que tiene la palabra para darte salvación. Los ángeles son la fe que te salva por medio de la gracia. Los ángeles son los espíritus ministradores enviados a tu favor si tú eres alguien que heredará. Si tú fuiste escogido y predestinado, pues ese ángel del Señor, porque fíjate bien, el ángel es el don de Dios para salvarte. Por eso es que yo no puedo, por eso es que los dones, y yo te voy a hablar en el siguiente programa sobre los dones, y te voy a dar un adelanto, no hay un ser humano en este planeta, fíjate, no existe un ser humano que posea un tan solo don. Ese fue otro error que cometió Pablo sin malas intenciones cuando él quiso darte a conocer, cuando él dice en 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones, pero fíjate que él lo ignoraba. Y empieza a describirte los dones, pero si tú tuvieras un don, tú serías capaz de salvar a alguien. Y fíjate que Pablo, que decía que era un apóstol y que el apostolado es un don, terminó siendo abandonado por todos. ¿Tú sabes por qué? Porque él no pudo salvar a nadie. Pero volvamos al tema. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son el espíritu ministrador del régimen. Tú sabes que el Hijo, fíjate que cuando dice que te escogió y te predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen, el propósito.
de su Hijo. Tú sabes quién es el Hijo, ¿verdad? Ya te dije que el Hijo no es que Dios tuvo un hijito, un niño, y Él lo cuidó, y tú humanizarías que hasta pañales le cambiaron. Te está hablando de su semejanza, de su Hijo es su mente, su espíritu. Ese Hijo era el régimen del Espíritu. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, porque el régimen del Espíritu significa que ese Espíritu o Hijo o Jesucristo tenía un régimen con el cual podría controlar y manejar a toda su creación. Vamos a leer entonces lo que dice acerca de los ángeles en Hebreos capítulo 1. Fíjate en el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Está diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás eso? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, te está diciendo que Dios a ningún ángel le dijo que era su hijo, pero sí los ángeles adorarían. Adorar es un término que significa reconocer, pero los ángeles reconocerían al primogénito cuando fuese introducido, cuando él haya sido introducido en el mundo. Tú te preguntas, ¿en qué mundo fue esa introducción del primogénito? No te está hablando del planeta, no te está hablando de la naturaleza. Dice que el primogénito, no la primicia, tú eres la primicia. El primogénito es el régimen del Espíritu, Jesucristo, al cual te igualaron, te hicieron con el mismo propósito. Pero dice en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos. Para que fuesen hechos, tú serías hecho posteriormente, pero ya estaba la predestinación garantizando como arras esa herencia, que tú serías hecho conforme a la imagen de su Hijo, de su primogénito, del que contenía el ADN, del cual tú serías partícipe también. Lo que garantizaba que tú llegaras a obtener el ADN del primogénito era la predestinación. Te conocieron y te predestinaron. Tú no necesitas ángeles para que te cuiden. La predestinación es más que suficiente para garantizar que tú llegarás ahí. Si tú necesitas un ángel que te ande cuidando en el camino, como dice ahí, hasta la vejez, hasta las canas y todo eso, entonces la predestinación es innecesaria porque el ángel te lleva hasta allá. La predestinación garantiza todo lo que a ti te va a pasar y que tú vas a llegar. Cuando tú llegas, luego el primogénito es introducido. Y cuando el primogénito es introducido en el mundo, dice que los ángeles le adoran. Adoración, sinónimo de reconocimiento, sinónimo de alabanza. Los ángeles le adoran. ¿Tú sabes qué es el ángel? Es el espíritu de la palabra, es el don de Dios, es la fe. Tú debes aprender a deshumanizar los conceptos físicos y espirituales, porque tú me dirás, sí, pero es que estamos hablando en términos espirituales, sí, pero bajo el concepto filosófico tuyo. Fíjate Efesios 2:8 como dice: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Yo quiero que tú guardes esa palabra en tu mente, salvación. Dice, por medio, hay un medio para salvarte. Y hay algo para salvarte. El medio es la fe, usando la gracia. Es decir, la gracia es el espíritu que se oculta en la ley o rudimento. Pero dice que para sacar ese espíritu que te va a salvar, se usa un medio. Y es la fe. Y luego te dice que no es tuya, pues es un don de Dios. Cuando tú vuelves a Hebreos 1,
dice que cuando el primogénito, es decir, el régimen, Jesucristo, es introducido en el mundo, dice que los ángeles le adoran, o sea, los ángeles le reconocen. Cuando el ángel reconoce al primogénito que está en el mundo, tú sabes que ese mundo son los rudimentos, hermano, y ya te lo voy a mostrar. Por eso son los rudimentos del mundo. Pero ya te lo muestro, dame un segundo para mostrártelo clarito. Cuando dice aquí, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, reconózcanle, adórenle, alábenle todos los ángeles de Dios, porque el ángel, la fe, dice que es un don, pero no es un don tuyo, para que tú no te gloríes, para que no dependa del que quiere, del que corre, sino del espíritu de la fe, a través del don de Dios, que puede salvarte. El ángel es el espíritu, el discernimiento que hay cuando el primogénito está en el mundo. Y entonces tú me dirás, sí, pero no está hablando de ese mundo, tú estás loco, Vinicio. ¿Tú quieres que yo te lo muestre? Colosenses 2:8, mira cómo dice. Es un tema que hablamos ya hace 2 o 3 temas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, fíjate bien, y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. Tú tienes que arreglar eso, porque está desordenado. Quiere decir que cuando Cristo te lleva al rudimento, es decir, tú llegas al rudimento, tú estás en el rudimento, tú esperas en el rudimento, estás en filosofía y huecas sutilezas, pero si tú fuiste escogido y predestinado para ser llamado, para ser salvo y para ser glorificado, significa entonces que cuando el primogénito es introducido en el mundo, es decir, cuando dice ahí, y no según Cristo, es decir, cuando Jesucristo llega al rudimento donde están las primicias, y ya te dije que primicia y primogénito no es lo mismo. El primogénito es el ADN que multiplica y da la primer cosecha. La primer cosecha son las primicias, pero el primogénito es el modelo, y tú eres hecho semejante a ese modelo, igual. Entonces, cuando tú estás en el rudimento o en el tribunal de Cristo, donde todos compareceremos, dice que si tú llegaste, según las tradiciones de los hombres, filosofía y hueca sutileza, y se armó toda esa religión sucia y todas esas mentiras, pero si tú llegaste al rudimento, según Cristo, dice que allí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, ahí están todas las primicias. En el cuerpo, en ese primogénito, habita corporalmente, no físicamente, es un cuerpo espiritual, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros, es decir, las primicias que ya estaban ahí, esperando, angustiados, esos que dice que fueron librados allá en Hebreos 6:1, que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbres, cuando dice, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Ahí están las primicias, hermano. Entonces dice que cuando tú llegas, según Cristo, al rudimento, habita toda la plenitud de la deidad. Es cuando dice aquí, cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, cuando llega al rudimento Jesucristo y tú estás ahí y fuiste escogido y predestinado. Entonces dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, ahí comienza a funcionar el don de la fe. Tú sabes, yo me preguntaba por años, ¿por qué yo estuve desde los 5 años en la religión? A los 25 salí de una y entré a otra. Y estuve 20 años más. Yo he estado fácil 40 años ahí. Pero ¿por qué yo no entendía el Evangelio? ¿Por qué yo no entendía la revelación? Yo no entendía eso. Yo no podía, no era capaz de pasar la letra, acomodarla al Espíritu. ¿Tú sabes por qué? Porque no había sido introducido.
el primogénito, el régimen del Espíritu, porque el Señor no había llegado. Si tú crees que el Señor se presentó hace 2000 años allá como un hombre, tú estás en error. Dice que cuando se introduce el primogénito en el mundo, es decir, cuando llegas al rudimento según Cristo, Colosenses 2:8, dice el verso 9, que en esa forma de estar en el rudimento habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué habita corporalmente? Porque ese es un cuerpo invisible, Romanos 1:20, sin padre, sin madre y sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, Hebreos 7:3. Entonces, cuando es introducido al mundo ese primogénito, ahí están las primicias esperando. Ahí están las primicias esperando, obviamente sin saberlo. Pues cuando Él es introducido en el mundo, es decir, en el rudimento, en la ley, como dice Romanos 7, que llegó a la ley para librarte, para que tú dieras fruto para Dios, pues dice Hebreos 6:6 que cuando Él llega ahí, Él es crucificado en los rudimentos y te puede pasar a la perfección. Pero ¿cómo te pasa a la perfección? Cuando el primogénito es introducido al mundo, al rudimento, entonces los ángeles empiezan a funcionar. Antes no, hermano. Y recuerda que los ángeles son los que dan reconocimiento a ese primogénito. Y por causa de tú haber sido constituido igual y creado, según Romanos 8:29, a la imagen de Él, entonces cuando los ángeles le dan reconocimiento al primogénito, ese es el don de la fe. Y dice que eso te da salvación. Yo te dije, pon en tu mente la expresión o el término salvación. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia, ¿no?, es decir, el espíritu que está en la letra, sois salvos por medio de la fe del ángel, el espíritu que reconoce al primogénito. Y esto no de vosotros, es decir, el ángel, el espíritu, el don de la fe, que son los ángeles que adoran, que dan reconocimiento al primogénito, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, fíjate bien, dice que eso te salva. Mira lo que dice el verso 14 con relación a esos espíritus ministradores. Ministran, te enseñan, pero te enseñan si el primogénito está contigo en el rudimento. Pues yo pasé 40 años ahí y yo nunca había entendido nada, como te dije en el programa anterior. Yo al igual que tú humanizaba a un Señor, humanizaba una ofrenda, humanizaba un espíritu bajo mis conceptos filosóficos, porque yo no lo entendía. Fíjate lo que dice: no son todos espíritus ministradores, es decir, el espíritu que te explica. Por eso es el régimen del espíritu. Por eso tú debes entender que lo invisible de Dios, Romanos 1:20, dice que es su evangelio y su cuerpo, porque este cuerpo posee un evangelio invisible, y ese evangelio que te salva es usado a través de espíritus ministradores, es decir, a través de los ángeles. Dice, no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos ¿de qué? Te dije que guardaras una expresión, una palabra, de la salvación. Es decir, que dice que los ángeles llegan para salvarte. Es decir, que dice ahí que los ángeles son los espíritus que te ministran porque tú fuiste preparado para ser salvo. Son espíritus ministradores enviados a favor, fíjate, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Tú estabas esperando allí en el rudimento cuando el primogénito es introducido, es decir, el mismo Dios es introducido, Él, esa deidad, pero esa deidad traía el poderoso evangelio y ambos eran invisibles, y cuando es introducido en el mundo, en el rudimento del mundo, allí donde tú estabas
preso, confinado, esperando aquella fe que tenía que ser revelada. Entonces, cuando él llega ahí, se encuentra para esa reunión que te está diciendo que fuiste diseñado, para ese llamamiento, y empiezan los ángeles a usar el rudimento para sacar el espíritu a través de los ángeles, por causa de que ahí está el primogénito, y eso te produce salvación. Por eso dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio del ángel, que es el espíritu ministrador enviado para ti, que vas a ser salvo. Es decir, el ángel es el que te ministra, le ministra tu espíritu por causa de que ahí está el primogénito, le da reconocimiento a esa palabra, le saca el espíritu al rudimento y tú eres salvo. Porque el ángel no es lo que te dijeron, hermano, y te recordaré por qué. Si tú tienes un poquito de levadura en un punto doctrinal, mira, 100% seguro que todo lo que tú crees es falso. Es producto de la filosofía y de una hueca sutileza que está en tu mente natural por causa de no estar haciendo uso del régimen del espíritu. Tú no tienes la culpa de estar ahí, tampoco tienes la culpa de no entender el régimen del espíritu. Todo depende de un llamamiento, todo depende si fuiste predestinado por Dios para este llamamiento. Y fíjate, dice 2 Tesalonicenses 2, con respecto a la venida, es decir, a la introducción del Hijo en el mundo, en el rudimento, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿A dónde? ¿A dónde es la reunión? No es en Armagedón, eso es mentira, esas son locuras de Juan, filosofía. Es a donde Él te podía llevar para darte salvación. ¿Tú sabes dónde te da salvación? En el rudimento de la doctrina de Cristo. Él te hace dejar la letra y te pasa a la perfección. Él es crucificado ahí, como dice Hebreos 6:6, y te salva. Es decir, te pasa de la letra al espíritu por causa de que Dios usa un don para salvarte. El don de la fe. Esos son los ángeles adorando al primogénito. Ese es el reconocimiento del espíritu ministrador. Dios te salva a ti por medio de un don que solo posee Él. Dios te salva a ti por medio del régimen del espíritu, que es el espíritu del evangelio que posee el cuerpo celestial, y te salva a través de los ángeles, a través del espíritu ministrador, a través de la fe, que es un don. Así que, fíjate, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, ministradores, o sea, te ministran, enviados, te ministran por el don de Dios, ese es el medio que Dios usa para salvarte, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, que el ángel es el medio que Dios usa, capaz de hacerte ver el error que cometes al ver el evangelio en su aspecto letra, y es capaz de hacerte y de separarte y pasarte al espíritu, porque ese es el don de Dios, convencerte, llamarte, salvarte. Yo espero que tú hayas entendido que los ángeles no son esos seres alados que tú te has inventado, que se inventó alguien por allá hace 1000 años y tú has venido diciendo, no, pero es que los ángeles esos son los que me cuidan. Fíjense que a mí me dispararon una vez y no me pegaron, hermano. Eso es un propósito. Si tú eres un hijo, tú fuiste predestinado y vas a llegar. Pero el ángel es el espíritu ministrador. El ángel es el discernimiento entre el bien y el mal. El ángel es el don exclusivo de Dios, fíjate, no soy yo, pero de Dios, para salvarte, es decir, para pasarte del rudimento a la perfección, porque
La introducción al mundo del primogénito es cuando él llega al rudimento y ahí te salva, él muere, Hebreos 6:6, ahí es crucificado y te pasa a la perfección. Así que espero que este temita te pueda servir un poquito para pensar. Fíjate, si mis temas te asustan, pero te gustan, pues busca los canales para seguirlos viendo. Yo seguiré subiendo videos. Esto no para, hermano. Este es el régimen del Espíritu, haciendo de las suyas, funcionando para todas aquellas primicias, para toda aquella cosecha, para todo aquel fruto, el primer fruto, la primera cosecha, que fueron hechos semejantes, es decir, con el mismo propósito del primogénito, del ADN, del modelo de Jesucristo, y hasta que Jesucristo llegaba al rudimento, como dice Colosenses 2:8, pues en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y tú estás completo en él, porque el ángel, el espíritu, el don, la fe, te dio la salvación, enseñándote el espíritu de ese rudimento o ley, que ya te he dicho que no son los 613, olvídate de eso. Un saludo para ti. Quiero hacer siempre temas cortos para no aburrir mucho. Y dale like, suscríbete, coméntame, no me insultes porque ya no quiero responder insultos. Yo lo que voy a hacer es corregirte doctrinalmente. Lo importante es que nos ejercitemos. Si tú tienes algo interesante, házmelo saber. Si tú estás en el Espíritu, yo lo haré saber a través de este medio, dándote reconocimiento. Te declaro bendecido por el ángel a través de la enseñanza que ese espíritu ministrador trae para ti. Chao, bendecido.